Hay que orar siempre porque alguien está escuchando y quiere aprender. Y así va creciendo. Va mirando tu conducta, va mirando cómo tú actúas. Y eso, hermanos, repito, nos va edificando. Amén. Nos va fortaleciendo como creyentes. Entonces, la semana pasada hablamos de que hay un grupo muy cercano, hay un grupo muy íntimo, con el cual vamos creciendo siempre, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, que el Señor Jesús tuvo muchos discípulos. ¿Recuerdan ustedes que el Señor envió de 2 en 2 a cuántos? ¿A cuántos el Señor envió de 2 en 2? ¿A cuántos? A 70. Y normalmente yo pienso, mandó a hombres con hombres. En aquel entonces yo creo que debió ser bien difícil que el Señor mandase a 2 mujeres, por ejemplo. Mandó a hombres, pero habían también mujeres que estaban ahí siguiendo. Imagínense ustedes el grupo que estaba con el Señor, no debió ser pequeño. Pero de esos 70, ¿a cuántos el Señor eligió para que estén con Él? A 12. Y de los 12, ¿cuáles eran su círculo más íntimo? 3. ¿Se da cuenta? Hay un círculo bien cercano. Hablábamos la semana pasada que para los que estamos casados, nuestro círculo más cercano es nuestro cónyuge, la esposa o el esposo. ¿Está bien? Y siguen entonces los hijos. Y a quien no está casado, ¿verdad? Normalmente su círculo más íntimo, si están en la iglesia, son los padres, son los hermanos y los amigos. Y ahí es donde se van desarrollando esta relación. No una relación cualquiera, no es una simple relación de amistad, es una relación discipuladora. ¿Perfecto, hermanos? Es una relación que nos va, ¿qué cosa, hermanos? Discipulando. Es verdad que reímos, comemos, qué sé yo, bromeamos, pero hay algo que nos va, ¿qué cosa, hermanos? Discipulando, llevando a crecer en el Señor. Gloria al Señor. Para los que estábamos casados también decíamos de que la parte central de nuestro ministerio es nuestro cónyuge. No es una parte de nuestro ministerio alejada, una parte que simplemente nos ayuda, es el centro del ministerio, ¿no? Y también la familia. Ahora bien, y hablábamos también, hermanos, de los amigos. Es muy importante. El propio Señor les dijo a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré, ¿cómo les dijo? Les llamaré amigos. Amigos. Gloria al Señor por ello, ¿no? Y al Señor le encantaba, Él tenía amigos. La Biblia nos habla de Lázaro, Marta, María, ¿no? Tal es así que cuando Lázaro está enfermo y sus hermanas envían a alguien para que llame al Señor y el Señor se acerque, llegue a Betania y sane a Lázaro, le dicen así, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Interesante, ¿verdad, hermanos, o no? Tu amigo. ¿Cómo sería esa relación del Señor con Lázaro, no? ¿Cómo sería la relación respetuosa, pero a la vez de mucha amistad, de mucho afecto que tendría el Señor con María y con Marta, ¿no? Les comentaba, hermanos, que ese pasaje en el cual Marta se molesta, ¿verdad? Señor, no te da cuidado, y no te importa, Señor, que yo estoy trabajando solita ahí, quemándome la olla, mientras María está ahí sentadita, ¿no? Eso denotaba, ¿qué cosa, hermanos? Confianza, ¿sí o no? Porque si no hubiera habido confianza, se hubiera mordido la lengua en 1000 pedazos, ¿o no? Pero tenía confianza. Y luego el Señor, ¿cómo le respondió? ¿Recuerdan cómo le responde el Señor a Marta? Marta, Marta. Entiendan en el contexto de un diálogo. Acá lo vemos como una literatura, ¿verdad, hermanos? Seria. Pero entiendan en el contexto, en el diálogo. Imagínense un poquito. Marta, Marta, ¿qué pasa, Martita? ¿Por qué te afanas tanto?
Podemos comer a las 10 de la noche, no hay problema. Siéntate acá a escuchar tú también. Tu hermana decidió escuchar. Y no le voy a quitar esa parte, ¿no? Miren el diálogo, confianza. Entonces, hermanos, es necesario tener amigos cercanos. Es necesario. Es necesario. ¿No? Por algo existen los amigos. Por algo Dios creó esta relación llamada amistad. ¿Cierto, hermanos, o no? Por algo Dios la creó. Entonces, mis hermanos, si esto se lleva a un nivel de bendición, es tremendamente productivo. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Ya no es ese círculo íntimo, cerradito, pequeñito, sino un círculo más amplio que es ya un grupo pequeño, o lo que nosotros llamamos nuestras células, nuestra familia espiritual más cercana. ¿Amén? Es nuestra familia más cercana, la familia espiritual, ahí donde amamos, donde somos capaces de compartir nuestra vida. Compartimos nuestras aflicciones, nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras alegrías también, ¿verdad? ¿No? Nuestras alegrías. Una preguntita, ¿cuántos ya han escuchado, por ejemplo, respuestas del Señor en sus células? Bendiciones, ¿ah? ¿Cuántos ya han escuchado esas respuestas del Señor en sus células? ¿Alegra o no alegra, hermano? Nos alegramos, ¿no es verdad? Como si fuese nuestra, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque de alguna forma todos participamos. Todos hemos orado por ese asunto, todos hemos estado insistiendo. Y cuando viene la respuesta, ¿qué sucede? Hermanos, todos juntos también nos alegramos. Estos días, nuestro hermano Edinson Palomino ha sufrido un derrame, está muy delicado, estamos orando por él. Pero ha sido conmovedora la reacción de la célula. El día lunes todos ellos estaban participando de una comunión con caldo, hacía frío. Y el día martes nuestro hermano cayó mal. Pero esta célula están orando, están trabajando, lo están visitando, están haciendo de todo. Seguramente le van a compartir algo a ustedes también. ¿Por qué, hermanos? Porque la célula es eso. La célula es una familia espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor por ello, hermanos? Qué lindo, ¿verdad? Ahora, la familia no está para juzgarnos, menos para condenarnos. Tampoco intentan corregirnos. ¿Por qué, hermanos? Porque la célula tiene básicamente armas espirituales. La célula no nos corrige de esta manera. Oye, tú tienes que cambiar, ¿no? Como 8 o 10 ahí apuntando. Oye, tú gordito y no sé cuánto. No. La célula tiene otras armas espirituales. ¿Cuáles son? Esencialmente. Primera, oración, y luego la palabra. La palabra. Orando y con palabra. Orando. Parece algo... ¿Qué? ¿Oración y palabra nada más? Sí. Ayuda mucho. Y vemos la mano del Señor obrando de una manera extraordinaria. Porque, hermanos, la célula no es un consultorio psicológico, para cambiar a la gente. No. La célula no es eso. La célula no es eso. La célula, hermanos, es un ambiente espiritual, donde creemos que el Evangelio tiene poder, amén. ¿Para qué? Para perdonar, para liberar, para dar tranquilidad en cuanto al futuro. La célula cree en el poder del Evangelio. ¿Para qué, hermanos? Para que el creyente crezca en una vida de santificación. Amén, amados. No estamos hablando entonces de psicología ni nada de eso. No, por favor, con esto no estoy diciendo que los psicólogos no son necesarios. ¿Está bien? Son dos cosas muy aparte. Pero en la célula creemos en que el Evangelio tiene poder. ¿Amén? ¿Amén, amados? Creemos que en el Evangelio hay poder. ¿Cuántos dan gloria al Señor entonces? Aleluya. Ahora bien,
Dios ha querido, hermanos, que nosotros formemos parte de la iglesia. Dios lo ha establecido así. Y para esto Dios diseñó básicamente, creo que es útil compararlo. El Señor dice, la palabra del Señor dice que la iglesia es un cuerpo, ¿cierto, hermanos, o no? ¿Y cuál es la unidad básica de un cuerpo? De cualquier cuerpo. La célula. En la célula está todo, ¿cierto? Entras a... Hay alguien que... No han venido nuestros médicos hoy día, ellos nos podrían explicar mejor. Pero en la célula está toda la información. Sacas el núcleo, encuentras el ADN y ahí está toda la información, todo lo que va a pasar con esa célula. Entonces creo que, hermanos, el propio hecho de que Dios diga que la iglesia es un cuerpo, ya nos transmite mentalmente, ¿a qué? Hacia un grupo cada vez más pequeño, que en el caso de nosotros lo llamamos célula. Ahora bien, cuando usted lea el Nuevo Testamento, cuando usted lea Corintios, Romanos, Hechos, Colosenses, Filipenses, no piense, hermano querido, que se trata de iglesias, ¿no? No piensen, ¿qué pensaríamos así normalmente? Si pensamos de la iglesia de Corinto, por ejemplo. Carta a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios. ¿Qué pensaríamos? En nuestro tiempo, ¿qué pensaríamos? El pastor de la iglesia recibió la carta del apóstol Pablo, reunió a todos los hermanos, es un templo con unas 500 personas, 2000 personas de repente en el templo, y les dijo, hermanos, por favor, escuchen, esta es la carta del apóstol Pablo. Eso imaginaríamos el día de hoy. Pero Pablo no pensaba de esta manera. Cuando Pablo escribió la carta a la iglesia, a las distintas iglesias, a los romanos, a los corintios, a los colosenses, a los tesalonicenses, ¿verdad? Cuando Pedro escribe sus cartas, él está pensando en una iglesia que se manifestaba y que operaba en las casas. Él está dirigiendo su carta a grupos pequeños. ¿Por qué, amados? Porque Dios usó entonces, siempre ha usado estos grupos pequeños para llevar a los creyentes, a los discípulos a ser maduros, a crecer. ¿Por qué? Porque también, hermanos, en este ambiente pequeño podemos ministrarnos mutuamente, ¿cierto? Podemos orar unos por otros. En este grupo pequeño también podemos practicar lo que hemos visto anteriormente, el uno al otro, edificados unos a otros, orad unos por otros, amados unos a otros, ¿verdad? Exhortados unos a otros, animados unos a otros. Todo se practica en este contexto de un grupo pequeño. En realidad, esto no es posible, hermanos, en un grupo grande. En un grupo grande es difícil. ¿Cómo usted podría amar a su hermano al cual no conoce? Tal vez, hermano, tal vez usted, por ejemplo, no conoce al hermano Edinson. Muchos de ustedes tal vez no lo conocen al hermano Edinson, que ahora está enfermo, está delicado de salud, ¿verdad? Pero muy probablemente usted, cuando se vaya a su casa, doble la rodilla, el Espíritu Santo le va a hacer recordar y usted va a comenzar a orar. Señor, no conozco al hermano Edinson, pero extiende tu misericordia sobre él, Señor, pon tu mano sanadora en él. De esa manera. Pero su célula, ¿cómo está, hermano? Su célula no está orando de esta forma. Su célula está orando ¿cómo? Con clamor. Su célula está orando con pasión, con preocupación. ¿Se da cuenta? Porque el grupo pequeño nos ayuda, nos moldea para que crezcamos más y más en la semejanza de nuestro Señor. Entonces, así funcionó la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, que usted lee en Hechos, para adelante. Se reunían en las casas, y cuando tenían alguna convocatoria, la Biblia dice que se reunían en el atrio del templo. ¿Y sabe qué era el atrio? El atrio era el patio del templo, en un lugar público. ¿Y sabe cuánto tiempo la iglesia funcionó así sin grandes templos? Los primeros 300 años. Los primeros 300 años de la iglesia cristiana
no se hablaba de templos donde estuviesen 2.000, 3.000 personas, 1.000 personas, no. Se hablaba de la iglesia en las casas. ¿No? Entonces, amados, con el tiempo esto fue cambiando, pero yo no sé si ha cambiado para bien, ¿no? Entonces, hermanos queridos, Dios no quiere que un creyente sea una isla. Dios no quiere que uno de sus hijos viva encerradito por ahí. Hermano, ahora sí los psicólogos me pueden ayudar. ¿Qué pasaría si en una casa, en una familia, uno de los hijos comienza a aislarse, se encierra en su cuarto, no sale para nada, está metido ahí, no se relaciona con los demás hermanos, no se relaciona con el papá, no tiene amigos ni nada? ¿Usted qué diría? ¿Ah? Ah, no, es que él es chancón, le gusta estudiar. Ya se está riendo ahí la hermana Giovanita. ¿Por qué, hermana Giovanna? ¿Tú lo captas bien, cierto o no? ¿Por qué? Ese componente de la familia, ese integrante de la familia está con algún problema y necesita atención ya. Entonces Dios no quiere, hermanos, que nosotros seamos islas por ahí, a nuestro lado. Dios ha querido, hermanos, que nos crezcamos con otros hermanos en la fe. Crezcamos con los hermanos. Es interesante, amados, ya los que somos papás, ¿verdad? Yo en mi casa, por ejemplo, tengo un montón de sobrinos y es bonito, pero ¿ustedes se han dado cuenta que los que somos hijos mayores nos cuesta desarrollar más que a los que vienen atrás, o no? Porque no tenemos referentes. A veces no tenemos con quién jugar, jugamos solitos, ¿no? Pero cuando viene el segundo, viene el tercero, pienso, ¿no? Crecen más rápido, desarrollan más rápido. ¿Por qué? Porque tienen otros hermanos, ¿no? Yo veo a mis sobrinitos en casa, por ejemplo, ahí Bianquita con 1 año y medio y aquí el gringuito con 11 meses. Yo los veo, juegan con los mayorcitos que tienen 5, 6 años, juegan de alguna manera, pero desarrollan más rápido. Desarrollan más rápido que si estuviesen solitos. Iguales en la vida cristiana. Igual, cuando venimos al Señor Jesús, cuando comenzamos a relacionarnos con nuestros hermanos, con nuestra célula, eso nos permite crecer más rápidamente, a entender mejor las cosas. No puede ser una isla. ¿Por qué? Porque muchos ahora, hermanos, es una moda, ¿no? Y yo no quisiera que esto pase en la iglesia, ni quisiera engañarme también. A veces decimos, oye, hay un montón de hermanos en la iglesia, pero ¿cuántos son miembros de la iglesia? ¿Cuántos de estos miembros realmente están participando de un grupo pequeño? Porque hoy la tendencia es ir a la iglesia, oír, escuchar una bonita información y hasta la próxima semana. Adiós. ¿Pero Dios quiere que cada creyente camine de esa manera? Dígame usted. ¿Dios quiere que un creyente camine de esa manera? No, no. Jamás. Nunca ha sido así. Por eso, hermanos, Dios crea las células. La pequeña iglesia local. ¿Por qué? Porque en esta iglesia local nos miramos cara a cara. Marta, la hermana Marta que está aquí, me contó que hace algunos años atrás, cuando ella dirigía una congregación, abrió una célula. Una hermana le pedía que fuese una célula en su casa. Y así que la hermana Marta, con todo el afecto, el trabajo, la pasión, fue a la casa de la hermana. Y dice que la hermana había preparado su salita, había puesto algo así como un púlpito, ¿verdad, Marta? Había puesto sillas una detrás de otras. O sea, ¿cuál era la idea de la hermana aquella? Que en toda su buena intención, ¿cuál era su idea? Casi una
Alguien se sentaba adelante y alguien se sentaba al fondo, ¿cierto o no? Pero en la célula, ¿quién se sienta al fondo? Nadie. Todos nos miramos cara a cara. Al que se duerme, ¿qué le hacemos? ¿Ah? Acá no, ya por si acaso. ¿No? Entonces, cada creyente, escúchame hermano, cada creyente en la célula, escúcheme esto hermano que es fantástico, maravilloso. Cada creyente en la célula ejerce su ministerio sacerdotal. Porque la Biblia dice que Dios nos ha hecho para sí reyes y sacerdotes. Amén. Nos ayudamos a vivir la vida cristiana, no solamente a entenderla. En la célula aprendemos la palabra y también aprendemos a ser hacedores de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. En la célula entendemos que pertenecemos a algo, a algún grupo. Tenemos nombre, tenemos propósito, ¿verdad? Tenemos propósito. El propósito de esta célula es ganar a nuestra familia para el Señor, es ganar a nuestra calle, es ganar a nuestra ciudad, es ganar a nuestro país, es llevar la iglesia, la palabra a otras naciones. Por eso, por ejemplo, la ofrenda de misión, que es todas las ofrendas de nuestra célula, tienen la intención, no es solamente recoger la ofrenda, eso es secundario. Sobre todo es impartir una visión de amplitud. Hay propósito en la célula. Por tanto, amados, nuestra vida comienza a tener un nuevo significado. Vamos entendiendo para qué estamos aquí. Aleluya. Que no simplemente somos lindos hermanos, preciosos hermanos, que nos reunimos en el templo. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, paz del Señor. ¿Ah? Y de ahí, chao. No, no es así. Entonces, hermanos, miren ustedes. El culto dominical, por ejemplo, nos ayuda a oír la enseñanza, podemos adorar con toda la iglesia, con los demás hermanos, pero nuestra célula es más personal. Porque en la célula, escúcheme amado, podemos aprender a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Amén, repito, podemos en la célula aprender a qué, a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Aleluya. Triste sería, hermanos, que la palabra entre por acá y se vaya para allá, ¿cierto? Pero en la célula recordamos, en la célula somos discipulados y entonces vamos creciendo juntos. Gloria al Señor. Ya hemos visto esto, hermanos, anteriormente, pero es bueno darle una repasadita importante. ¿Qué pasa en nuestra célula o en nuestra microiglesia, en nuestra familia espiritual? Hay algunos elementos, por ejemplo, la bienvenida, ¿cierto, hermanos? ¿Cómo nos saludamos en la célula? ¿Ah? ¿Cómo nos saludamos en la célula? Oye, ¿para qué has venido? ¿Cómo se saluda usted con su hermano, con el amigo que llega a la célula, hermano? Un abrazo, con mucho afecto, ¿verdad? Y cuando comenzamos la reunión, si podemos, es bueno, hermanos, no hemos practicado mucho, pero es bueno tener alguna actividadcita. Los chicos en sus clases acá de escuela dominical, ellos tienen actividades rompehielo, ¿no? Tienen una actividad rompehielo. ¿Qué hace? Primero, los desata de sus preocupaciones y los concentra en lo que se va a hacer. Y segundo, hermanos, a veces estas actividades rompehielo pueden llevar a la persona a recordar, tocar alguna área de su vida. Tocar alguna área de su vida. De manera que puede abrirse. Porque cuando el ambiente es demasiado serio, es probable que las personas no quieran abrir el corazón. Y lo que queremos es que las células tengan esta posibilidad, sea un ambiente, tengan esta atmósfera donde las personas puedan abrir el corazón, contar alguna situación que ellos estén pasando y pedir
el apoyo espiritual de sus hermanos en la fe. También tenemos la oración de gratitud, de la alabanza, la adoración que nos lleva a la presencia de nuestro Dios. En este periodo, hermanos, es importante que si alguien puede contar algún testimonio, alegre, hermanos, alegra mucho, ¿no? Hace poco en la célula, en casa, aquí está nuestra hermana, vamos a alegrarnos con ella. Su hijo había ingresado a una universidad particular, a una carrera complicada, y el hijo ¿cómo se dice en castellano? Tramitó para la beca 18, ¿no? Así que la hermana pidió oración, se oró por el tema, y la siguiente semana o 2 semanas después, cuando la hermana llegó a la casa, la célula contó, sí, que su hijo había recibido esta beca 18. ¿Sabe lo que significa, hermano? 5 años en una universidad privada, buena universidad, estudiando, no solamente gratis, ¿no?, sino que además reciben una ayuda financiera. Dígame, hermano, si esto no es una respuesta del Señor. Alegra al grupo, y nos lleva a crecer en fe, porque el hermano que recibió la respuesta cuenta. Cuando el otro hermano tiene alguna necesidad, va a ir y va a decir, oren por mí también, pero ya va a ser en un ambiente de mayor fe, porque hay una respuesta acá, hay una respuesta allá. Entonces, ahora me va a tocar a mí también, ¿cierto, hermanos? Eso es fe. Entonces, amados, es muy importante esto. También otro elemento muy importante es nuestra ofrenda de misión. En nuestro caso nos recuerda que somos una iglesia misionera. Amén, hermanos. Es un acto, enfatizar que es una cuestión de amor, que no espera recompensas humanas. Claro, hermano, mandamos una ofrenda para la India, Nepal. ¿Qué vamos a recibir de esos hermanos? Materialmente nada. Pero la Biblia dice, hermanos, que, escúcheme bien, esto sí es importante. Tal vez materialmente no recibimos nada de ellos, pero la Biblia dice que abundan las gracias a Dios por vosotros. Ustedes lean después 2 de Corintios 8 y 9. Abundan las gracias a Dios. Muchos de esos hermanos van a orar por usted, aunque no te conozcan. Van a decir, Señor, bendice a esa iglesia en Perú que nos ha ayudado, Señor, ten misericordia de ellos, ayúdalos, Padre. Y por eso, hermano, la iglesia va creciendo, va multiplicando. Misión es una cuestión así, de amor. Puede parecer una tontera, hermanos. Así, no tiene retorno para la iglesia en términos, no sé, materiales. Pero ¿cuántos creyentes serán bendecidos y multiplicados? Precisamente porque los que son bendecidos oran luego por usted. Así que la recompensa viene de lo alto. Amén. También un elemento central es la palabra. En nuestro caso, meditamos una vez más en el mensaje dominical, ¿no? Y es bueno que el que está dirigiendo la palabra reconstruya el mensaje, por así decirlo, a través de preguntas. Todos lo estamos haciendo así, ¿cierto, hermanos, o no? Reconstruye. ¿Qué se predicó el día domingo? ¿Cuál fue el título? ¿No es verdad? ¿Qué se dijo en la primera parte, en la segunda parte? ¿Cuál fue la conclusión? Hay todo el mundo ahí, sumando, haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Recordando, y eso, hermanos, se va guardando en el corazón, y recordando finalmente la conclusión y lo que pide el Señor que hagamos. De nada vale, hermanos, un mensajecito en el cual ya pues hemos aprendido algo y ahí quedó. No, todo mensaje tiene un punto final en el cual se transmite qué es lo que Dios nos pide que hagamos, llevemos a la práctica. También compartimos la visión, cuáles son las metas de nuestra célula, cuáles son sus valores, y tenemos también la oración de victoria, donde intercedemos por los que están ahí, por las necesidades, por el país, por la obra misionera.
es una oración intensa, hermanos. Tiene que ser una oración de ataque, ¿no? Una oración que ataca las puertas del infierno en la autoridad del nombre del Señor Jesús. Usted tiene que aprender este tipo de oración también, hermano. Hay oración en la cual usted tiene que reprender en el nombre del Señor. Sea quebrada esa obra maligna en el nombre del Señor Jesús. Y va a ser quebrada. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos dio autoridad, el Señor nos dio autoridad para orar en su nombre. Amén. Amén, amados. Atacando las puertas del infierno. Y naturalmente, hermanos, esa parte en la cual, eso vamos a ver más adelantecito, ¿no? Comemos y bebemos. Las células se reúnen en las casas solamente, ¿verdad, hermanos, o no? ¿Ah? ¿Las células se reúnen en las casas solamente, exclusivamente? No. Puede reunirse en otro lugar también. Los universitarios pueden reunirse en la universidad, en algún lugar de trabajo, en el parque, donde sientan bien hacerlo. ¿Está bien? Ahora, nosotros no tenemos esto, pero probablemente lo veamos más adelante. Algunas células pueden estar dirigidas solo a familias, hombres, mujeres, jóvenes, ¿verdad? Un poco tal vez diferenciadas. No lo hemos hecho todavía, probablemente lo tengamos más adelante. Pero la idea es que las células sí deben permanecer como grupos pequeños. En nuestro caso comenzamos con 4 y máximo 16. Máximo, ¿no? Hace algunas semanas atrás, durante el Congreso, decía que la célula cuando engorda mucho, cuando crece mucho, es peligrosa, porque puede ser una célula con colesterol, con triglicéridos, decía, ¿no? Y le va a hacer daño, ¿no? Entonces, mejor es que, cosa, hermanos, una célula llegó a 12, 13, ya, gracias al Señor, uno de los propósitos de las células se está cumpliendo, que es la multiplicación, lo haremos tal día y gloria sean dadas a Dios. Y continuamos avanzando, ¿no? Y en este grupo pequeño, hermanos, que es íntimamente unido, hay mucha oración, ¿no? Hay oración, hay adoración conjunta. Ahí las personas pueden confesar sus culpas unos a otros para ser sanadas. Uno de los versículos clave de las células hemos visto en Santiago 4:16, ¿cierto? Santiago 4:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados, dice la Biblia, no dice perdonados. Porque ¿quién perdona? ¿Quién es el que perdona, hermanos? ¿Quién perdona? Solamente el Señor. Pero la confesión horizontal nos ayuda a la sanidad. A la sanidad. Ahora bien, las células desarrollan nuevos líderes. Es bonito esto, ¿no? Es bonito, hermano. A mí me encanta esto, sinceramente. ¿Por qué? Porque cada creyente es tan útil para el Señor. Para el Señor. De manera que el Señor envía su Espíritu y el Espíritu Santo capacita, hermano. El Espíritu Santo no tiene problemas. Él puede capacitar, hermanos, a quien menos imaginamos. Me recuerdo que el pastor Jairo me decía, en una determinada iglesia, hay un pastor, decía él es el líder de 400 células. Pero me dijo así, humanamente, él no tiene el perfil para ser pastor. No habla bien el portugués. Es un hombre sumamente sencillo, pero, dijo, nuestros pastores vieron que sobre este hombre reposa el Espíritu Santo, tiene gracia de Dios, las células con él multiplican y multiplican y multiplican, así que hoy él es uno de los pastores de la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor por ello, hermano? El Espíritu Santo no tiene problemas. No dice, a este no le puedo enseñar aunque quiera. No, hermano. Si alguien está dispuesto, el Espíritu Santo lo capacita. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amados. Aleluya. Ahora bien, y luego, ¿cuánto dura la reunión de nuestra célula, hermanos?
50 minutos, una hora, ¿no? Para luego dar a un tiempo de espontaneidad, algo de, compartimos ahí una agüita, un pancito, una cosa rica por ahí de vez en cuando, ¿no? Mascarita de repente, porque es un periodo muy importante, hermanos. Se abre un periodo en el cual primero se pueden desarrollar o abrir los grupos de evangelismo. En ese momento de cuando se está compartiendo, usted puede hablar con algún visitante. Oye, nosotros tenemos una pequeña reunión, enseñamos la palabra y pum, 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 dura 3, 4 semanas, 4 horitas. Pero si tú lo permites, quisiéramos compartir contigo esto y esto. ¿Me entienden? Es en ese momento. También en ese momento, hermanos, se puede coordinar alguna reunión aparte. La célula no es solamente, saquemos de nuestra cabeza que la célula es una reunión. No. ¿Quién piensa que su familia es una comida? ¿Quién piensa que su familia es una reunión de almuerzo? ¿Ah? ¿Cuál es tu familia? El martes a las, qué sé yo, a las 12:45 almorzamos, esa es mi familia. ¿Esa es tu familia o no? No. Cuando hablamos de familia, hablamos de una relación. Padres, hermanos, sobrinos, hijos, qué sé yo, ¿verdad? Igualmente la célula no es la reunión de una hora. Hoy día voy a ir a la célula, decimos de esa manera, ¿cierto, hermanos, o no? Hoy día voy a ir a la célula, mañana voy a la célula. O tal vez preguntamos, ¿vas a venir a la célula? ¿Qué estamos diciendo, hermanos? En realidad estamos acortando el significado de la célula. Estamos empequeñeciendo el significado de lo que es la célula. ¿Ah? Tenemos que entender la célula como nuestra familia espiritual con la cual estamos creciendo para el Señor. Otra cosa, hermanos, interesante es la siguiente, escúchenme por favor. Hay momentos en los cuales la célula puede separarse. Niños acá, varones aquí, mujeres por acá. ¿Por qué? Porque ahí se puede facilitar que alguien comparta algo que no lo compartiría delante de mujeres o delante de hombres, por ejemplo. ¿No es verdad? ¿Ah? Hay cosas que no lo voy a decir acá, pero usted puede imaginar, ¿no? Alguien puede decir delante de todos, no diría, oye, estoy un poco mal de esta cosa, porque le daría de repente un poco de temor. Pero si se reúne solo con hombres o con mujeres, de repente puede decir, ¿sabes qué? Quisiera que oren por mí, estoy pasando por esta situación. Que ya sea hombres o ya sea mujeres, lo pueden comprender perfectamente. Puede haber esos momentos también. Amén, hermanos. Ayuda a que las personas se abran. Sin embargo, hermanos, escúchenme bien esto, sí es muy importante. El discipulado 1 a 1 no se da durante la reunión de la célula. El discipulado 1 a 1 no se puede tratar en ese momento en que la célula está reunida. Esa parte. Porque en el discipulado 1 a 1, el discípulo con su discipulador dialogan cosas ya más profundas, personales. Ahí hay prestación de cuentas, ahí hay ministración, ¿verdad? Ministración personalizada, individualizada para casos específicos. ¿Está bien? Eso es en el discipulado 1 a 1. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? Amén. Gracias al Señor. Está medio frío esta noche, ¿no, hermano? ¿Qué ha pasado? Hay que hacer un esfuercito. Ahora bien, hay en la célula, hermanos, debería haber un espacio, tiene que haber un espacio donde las personas puedan sentirse tranquilas, confortables, para compartir, para ser transparentes. Porque cuando alguien comparte, los demás se sienten animados también a hacerlo. Ahí comienza una etapa de sanidad, de madurez.
Y la razón es bien sencilla, hermanos. ¿Saben cuál? Aquí entendemos algo. Todos nosotros, la Biblia no dice que los sacerdotes, ¿verdad? En el Nuevo Testamento los sacerdotes no dice son los pastores, no. El apóstol Pedro escribe que nosotros somos real sacerdocio. Todo creyente ejerce un ministerio ahora sacerdotal en el cual puede ministrar a su hermano, ¿no? En la reunión de la célula no hay que decir, oye, para que ore por nosotros hay que llamar al pastor, al evangelista, al presbítero. No, ¿quiénes oran ahí, hermanos? Todos. Todos nos ministramos mutuamente. Y gracias a Dios estamos autorizados para hacerlo. Amén. Hay incluso, hermanos, algunas iglesias que practican la Santa Cena dentro de las células. Yo no me he atrevido a tanto por el momento, tal vez por el momento. Pero hay iglesias cuyas células practican la Cena del Señor dentro de ellas. Porque, tal como les dije, cuando la iglesia comenzó y la iglesia se reunía en las casas, era en las casas donde se celebraba la Cena del Señor, ¿no? Entonces, la idea, hermanos, es que en las casas nadie esté forzado, tampoco haya manipulación, ¿no? Sino que la persona que desea abrir el corazón se sienta confortable para hacerlo, segura de hacerlo, animada a hacerlo, ¿ya? Puede compartir alguna situación y entonces el grupo, esa iglesia, esa familia va a orar por este creyente o este no creyente también. Cuando estábamos con el pastor Rodolfo en Brasil, asistimos a una célula. Y tal vez, hermanos, los brasileros son un poquito más abiertos que nosotros, más fáciles de exteriorizar su vida, su mundo. Y nos quedamos boquiabiertos y con ojazos así, tamaño de un huevo frito, hermanos, cuando una joven que estaba visitando la célula compartió de una manera cruda y dura su situación. Problemas en la familia, con el marido. Mejor no les cuento, sería... Pero ahí el líder, muy sensato, muy sabio, un líder que ya dirigía muchas células, dijo así: ¿qué les parece si en este mismo momento oramos por, no sé cómo se llamaba la chica? Y todos se unieron en ese momento a orar por ella para que el Señor le diera victoria. En realidad se trataba de que ella había estado separada del marido, estaba viviendo con otra persona, pero de alguna forma el marido había vuelto y quería reatar el matrimonio con ella, y ella estaba pidiendo oración porque ella decía, sí, yo no quiero ser también mala gente con mi pareja, ¿no? Una cosa así, imagínense ustedes, ¿no? Así que el líder dijo, vamos a orar para que el Señor dé victoria, dé dirección en este sentido. Me gustó, ¿no? Esa apertura para orar. Ahora, hermanos, hay casos que solo deben ser compartidos en el discipulado uno a uno. Si usted como líder ve que alguien se abrió demasiado, diga, hermanito, para, hermano, porque aquí no te vamos a poder ayudar, pero sí en el discipulado uno a uno. Amén. Amén, queridos hermanos. Gracias al Señor. Hubo un tremendo hombre de Dios por 1770, por ahí, un inglés. Su nombre fue John Wesley. Él es el fundador de lo que hoy se conoce como la Iglesia Metodista. Él organizó a la iglesia en grupos pequeños, en pequeños grupos, que se reunían 1 hora. ¿Y sabe cuál era el propósito que tenía la reunión de este grupo pequeño? Ellos lo llamaban así: para informar sobre su alma. ¿Qué les parece? Informar sobre su alma. ¿Cómo era la reunión? El líder comenzaba con una alabanza, compartía algún testimonio, ¿y sabe cómo hacía? Luego preguntaba a cada creyente sobre su condición espiritual.
cómo le había ido durante la semana. Era en realidad un grupo de prestación de cuentas, ¿no? Y entonces, ellos entendieron, hermanos, rápidamente algo, que cuando hay esta prestación de cuentas, cuando nadie está escondido, esto edifica consistentemente, lleva a la madurez consistente de los discípulos. Ahora usted dirá, ¿y por qué John Wesley hizo así? ¿Cómo es el Señor, hermanos? Escúcheme bien, ¿cómo es el Señor? A veces un versículo entendido espiritualmente puede cambiar la historia de la iglesia. De hecho, esto es lo que sucedió. Él tomó este pasaje de 1 de Juan 1:7, todos lo conocemos. ¿Recuerdan 1 de Juan 1:7? Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Normalmente enfatizamos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y está bien. Pero el contexto del versículo que dice, si andamos en luz. ¿Y para él qué era andar en luz? Transparencia. Transparencia. Comunicación honesta, sin máscaras, donde podían alegrarse juntos, llorar juntos, llevar las cargas unos a los de los otros. Era en ese ambiente, hermanos, donde la palabra podía ser aplicada a la vida de cada otro, de cada creyente. La verdad, hermanos, es que a veces el orgullo levanta muros, ¿no? Nos volvemos perfeccionistas. Queremos que todo el mundo nos mire como gente perfecta, que no la somos. No lo somos. ¿Y cuántas veces para desarrollar ese muro de perfeccionismo se gasta tanta energía, ¿verdad? Tanto esfuerzo, cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo mejor, quiere derribar esa barrera? Porque cuando una persona se abre, hermanos, recibe sanidad personal y los demás también son sanados. Los demás también van a poder abrir el corazón, van a decir, estoy pasando esta lucha, necesito la oración de ustedes. Y va a ser una comunicación hermosa que va a levantar, va a desarrollar, va a fortalecerte como un discípulo. ¿Está bien? Otra cosa más, hermanos. Todos necesitan de una familia. Todos necesitamos de una familia. Todos. Mire usted. ¿Por qué a la gente le gusta ir a un bar? ¿Por qué? Porque está en grupo, ahí puede conversar, puede reírse, nadie le va a juzgar. ¿Cierto? Mis hermanos, recuerde esto, la célula tiene algo infinitamente mejor que lo que ofrece un bar. La célula tiene algo infinitamente mejor que lo que hay afuera. ¿Qué tenemos? La presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? ¿Sí o no? Mucho mejor. ¿No? Compartimos juntos, hablamos con transparencia, oramos unos por otros y entendemos que para vivir la vida cristiana necesitamos compañeros de fe. Repito, necesitamos compañeros de fe. No camines solo, hermano. No va a avanzar mucho. No camines solo, no va a avanzar mucho. Amén. Y finalmente, hermanos, sé que ha sido un tanto rápido esto. La célula es cada vez más saludable cuando ella está conectada con la iglesia. Este problema de una célula muy grande que no se quería conectar tanto con la iglesia, lo tuvimos en una de nuestras congregaciones del interior. Creció la célula y se volvió casi una congregación. Algún hermano que sabía tocar llevaba su teclado, había guitarra, había culto. Y cuando se les dijo, ya son muchos, hay que multiplicar. No quisieron. ¿Saben lo que pasó, hermanos?
Se dividió. Se dividió. Acabaron saliendo los hermanos. Claro, el enemigo también utilizó a alguien por ahí. Y terminaron rapidito en otra iglesia. Rápido terminaron en otra iglesia. ¿Cuál era el problema de esta célula? Que no se quería conectar con la iglesia. Querían ser independientes. Por eso, hermanos, una célula saludable se conecta ¿con quién, hermanos? Con la iglesia. ¿Amén? Se conecta con la iglesia. ¿Por qué también, hermanos? Porque estamos en un tiempo en el cual hay mucha gente que es anti-iglesia. Hay gente que dice así: no, yo tengo comunión con Dios, yo leo mi Biblia, yo oro en mi casita y suficiente. Pero esto, hermano, la Biblia está llena de enseñanzas que para ser un verdadero discípulo, recuerde bien, necesitamos someternos a la autoridad dada por Dios. Dios ha levantado pastores, Dios ha levantado maestros, ¿para qué? Para que ellos moldeen a los discípulos. La Biblia dice: obedeced a vuestros, obedeced a ¿qué dice, hermanos? A vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué pasa, hermanos, cuando alguien se une a una iglesia? Cuando usted llegó a esta iglesia, tal vez usted no lo dijo en palabras, pero aquí hay hermanos, gracias al Señor, maravillosos hermanos, que fueron creyentes en otra iglesia, llegaron aquí por motivos de distancia, ¿verdad? Básicamente por eso, por ello. Entonces dijeron: pastor, mi iglesia queda en tal lugar, no puedo ir, pero yo me quiero reunir en este lugar, siento la dirección de Dios para crecer con el Señor acá. ¿Qué pasa cuando ese creyente viene a la iglesia? ¿Qué está diciendo? Tal vez no lo está verbalizando, pero está diciendo esto: yo me someto a la dirección espiritual de esta iglesia. Yo me someto a la dirección espiritual de la iglesia. Y también está diciendo: aquí yo voy a contribuir con esta iglesia. Voy a contribuir materialmente, mis diezmos, mis ofrendas, pero también voy a contribuir con mis dones. Por ejemplo, hermano, llegase un hermano que sabe tocar instrumentos, ¿qué le decimos? ¿Qué decimos? ¿Córtate las manos o decimos gloria a Dios? ¿Entendió? Llegó la hermana Juanita, que sabe cantar, ¿qué decimos? ¿Toma un esparadrapo, hermano, o canta bien? ¿Ah? Bienvenido. Llegamos por ejemplo, somos una iglesia en células. Creyente que llega acá dice: mi casa está abierta para que haya una célula. Nos sujetamos y también contribuimos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios levantó a los líderes en la iglesia para edificar, llevar a la madurez a los creyentes, a fin de que este creyente haga grandes obras para el Señor. Aquí sí vamos a leer, hermanos, estamos terminando, Efesios 4, 11 al 13. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Amén. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, como dice, amados, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Dios nos ha puesto para ello. Y siendo creyentes solitarios, esto es imposible. Saben, hermanos, una vez leí un artículo interesante. Decía así: el Señor había elegido a los 12. Ahí estaba Pedro, ustedes saben cómo era Pedro. Ahí estaba Simón el celote, ya tipo bravo también. Ahí estaba Tomás, un tipo que dudaba de su sombra, ¿no?
Y alguien le preguntó al Señor, ¿con esto tú vas a conquistar la tierra? ¿Vas a conquistar el mundo entero? Y el Señor dijo, sí, con ellos. ¿Y si fracasan? Y el Señor respondió, no tengo un plan B. No tengo un plan B. En otras palabras, es con ellos y con ellos. ¿Usted entiende la idea, hermano querido? Es lo que Dios ha decidido hacer, es como Dios quiere trabajar. Dios no tiene planes B. Es en la iglesia, es en un grupo pequeño, aprendemos a someternos, aprendemos a obedecer la palabra del Señor, aprendemos a crecer, maduramos en el Señor, porque Dios no tiene un plan B para eso. Hay algunos que quieren ser creyentes en su casa, mirando YouTube, y aquellos que escuchan YouTube, hermano, mensajes de YouTube, ya me he dado cuenta que se vuelven un ceviche de pato con piña, no sé con qué, hermano. Una combinación, no sé a qué sabe ni a qué huele, hermano. ¿Por qué? Porque escucha de toda cosa un poco, nunca se define. Nunca se define. No soy contra. Yo escucho mensajes en YouTube. Yo escucho. Pero hay que ser sabio. Uno tiene que saber a dónde pertenece. Uno tiene que saber cuál es la autoridad espiritual sobre su vida. Porque si alguien dice de esta manera, oye, yo he escuchado a ese pastor que dice esto, yo he escuchado a ese otro pastor que dice otra cosa, y en mi iglesia me dicen esto, estás con problema. Vas a tener un serísimo problema. Nunca te vas a definir. Nunca vas a tener una visión. ¿A dónde avanzar? Totalmente confundido. Entonces, uno con sinceridad de Dios les avisa, les transmite, repito, porque el Señor no tiene un plan B. Amén. No tiene un plan B. Esto es lo que Dios ha querido para ti, para que crezcas, para que seas edificado en el Señor, mi querido hermano. Gloria a Dios por ello. Vamos a ponernos en pie. Vamos a agradecer al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Padre maravilloso, gracias te damos. En tu bondad, Señor Jesús, en tu misericordia descansamos. Y entendemos, Señor amado, por tu palabra que tú nos has concedido, gracias, oh Dios, para ser parte de una familia espiritual, para servirte, Señor, en las casas donde podemos ministrarnos mutuamente, orar unos por otros y crecer en ti, Señor amado. Señor Jesús, ayúdanos, enséñanos. Tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe día tras día. Sí, Señor, a ser una iglesia discipuladora, creyentes discipuladores. Padre querido, que podamos tener apertura, transparencia, en un ambiente de amor, de verdadero amor en Cristo, verdadera comprensión espiritual, oh Dios, podamos entender cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, amado Padre. Gracias, Dios Santo. En el nombre de Jesús. Amén.